Un hombre que pasó años siendo ignorado y ridiculizado hasta que el mundo necesitó justamente a alguien como él. Porque cuando Europa se estaba derrumbando bajo el terror nazi, cuando muchos pensaban en negociar con Hitler, él hizo algo que cambió la historia. Un hombre criticado por su carácter, por ser terco, impulsivo, también brillante, con errores enormes y con una capacidad de resistencia casi sobrehumana. Se negó a rendirse. Y hoy hablaremos no solamente del político, sino del ser humano detrás del mito. Hablaremos de sus fracasos, de sus depresiones, de sus miedos, de su carácter explosivo, de sus discursos inmortales y del legado que dejó al mundo. Esta es la historia de Winston Churchill. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. El 10 de mayo de 1940, el mundo estaba al borde del abismo. Adolfo Hitler se había lanzado sobre Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El ejército más poderoso de Europa se derrumbaba en días. Y en Gran Bretaña, en el Parlamento, un hombre de 65 años tomaba el poder en el peor momento posible. Ese hombre había pasado 20 años siendo ignorado e insultado. Llamado alarmista, guerrerista, oportunista, había sido expulsado de cargos, rechazado por su propio partido y ridiculizado en los salones del poder. Y sin embargo, ese hombre, en ese momento exacto, era el único líder en el mundo occidental dispuesto a decirle no a Hitler. A resistir cuando todo indicaba que era imposible hacerlo. Su nombre era Winston Leonardo Spencer Churchill. Y aquella noche del 10 de mayo, mientras tomaba el poder, escribió en su diario: sentí como si caminara con el destino y que toda mi vida pasada no había sido sino preparación para esta hora y para esta prueba. Un ser humano que fue un niño solitario que su padre rechazó. Un estudiante mediocre que sus maestros subestimaron. Un soldado que estuvo a punto de morir múltiples veces. Un político que fue votado fuera del poder en el peor momento de su vida. Nació el 30 de noviembre de 1874 en Inglaterra, dentro de una familia aristocrática británica. Pero contrario a lo que muchos imaginan, su infancia no fue cálida. Su padre era distante y extremadamente exigente. Según los registros históricos, no sabía ni en qué colegio estaba su hijo. No recordaba su cumpleaños y cuando escribía de él era para señalar sus defectos. Y su madre, una mujer elegante y socialmente famosa, casi no estaba presente. Churchill creció sintiéndose ignorado. Creció en uno de los hogares más fríos que un niño de la aristocracia victoriana puede haber conocido. Y aquí aparece una de las primeras grandes lecciones de su historia. Las personas extraordinarias muchas veces no parecen extraordinarias al principio. Churchill no era el mejor estudiante. Desde los 7 años fue mandado de internado a internado. Creció no en el calor de una familia, sino en los pasillos fríos de las instituciones académicas, donde era, en el mejor de los casos, un alumno mediocre. Sus calificaciones eran terribles. Sus profesores lo describían como negligente, descuidado y perpetuamente impuntual. Quedó último en su clase, 3 veces reprobó el examen de ingreso a la academia militar. Y su padre lo sabía y lo usaba como munición. En una de las pocas cartas que le escribió, le dijo, sin rodeos, que era un deshonor para la familia, que no tenía capacidades, que había perdido toda esperanza en él. Imagínate, tenía solamente 19 años. Guardó esa carta y la guardó toda su vida. Pero sí tenía algo distinto, una obsesión feroz por demostrar su valor. Desde pequeño amaba la historia militar, le fascinaban las guerras, las estrategias, los héroes y tenía otro talento increíble, las palabras. Aunque curiosamente sufría dificultades al pronunciar ciertas letras, imaginen eso, el hombre que años después movería naciones enteras con discursos históricos. De niño tenía problemas para hablar claramente, pero él jamás permitió que esto lo limitara. Entró a la academia militar, pero él no quería una vida ordinaria, quería gloria, quería reconocimiento, quería ser alguien importante y para conseguirlo se convirtió en corresponsal de guerra. Estuvo en Cuba, en India, en Sudán y más tarde en Sudáfrica. Y aquí ocurre uno de los episodios que prácticamente lo vuelve famoso. Churchill fue capturado como prisionero de guerra. Sí, el futuro líder de Inglaterra terminó encerrado, pero logró escapar.
Solo, sin mapa, sin ayuda, cruzó territorio enemigo y sobrevivió. Cuando regresó a Inglaterra ya era una celebridad nacional. Convertiría el peligro en oportunidad. Donde otros veían miedo, él veía escenario. Donde otros se escondían, él avanzaba. Eso lo acompañaría toda su vida. Pero en ese horizonte oscuro había una luz, una sola luz, su niñera, Elizabeth Everest. Era todo lo que sus padres no eran, cálida, presente, amorosa. Era a ella a quien contaba sus problemas, era a quien le escribía las cartas que jamás recibiría respuesta de sus padres. Años después, Churchill escribiría sobre ella con una ternura que nunca usó para hablar de su madre ni de su padre. Escribió: Mr. Everest fue quien me cuidó y atendió todas mis necesidades. Fue a ella a quien conté todos mis numerosos problemas. Fue mi confidente. Nunca conoceré una amiga como ella. En 1985, el año más doloroso de su vida joven, murieron con pocos meses de diferencia su padre y su niñera. Winston estuvo presente con su padre en sus últimas semanas, pero el padre siguió siendo frío hasta el final. Su niñera murió de peritonitis. Winston corrió a su lado cuando supo que estaba grave. Fue el único miembro de la familia Churchill en asistir a su lecho de muerte. Pagó su tumba de su propio bolsillo y mantuvo su retrato en casa hasta el día en que él mismo murió. La única persona que amó incondicionalmente a Winston Churchill en su infancia fue su niñera, y él la honró toda la vida con más lealtad que a cualquier figura de poder. La muerte de su padre tuvo un efecto paradójico. Lo había amado sin ser correspondido. Había soñado toda su vida con entrar al Parlamento junto a él. Ese sueño murió y en su lugar nació algo más poderoso, una misión. A los 20 años partió a Cuba en 1895 como corresponsal de guerra. Observó los combates españoles contra la independencia cubana. Durmió en el campo de batalla y fue mencionado en despachos por su valor. En 1896, su regimiento fue a la India, en las fronteras del noroeste, en lo que hoy es Pakistán. Combatió contra tribus locales y simultáneamente escribía reportajes para periódicos británicos. No tenía suficiente sueldo de soldado para vivir con los estándares que deseaba, así que el periodismo era su complemento económico. En 1898, en Sudán, uno de los últimos grandes ataques de caballería de la historia militar británica, Churchill, montado a caballo, pistola en mano, estuvo en primera línea y sobrevivió, y escribió un libro sobre ello. Pero fue en Sudáfrica en 1899 donde ocurrió el episodio que convirtió a Churchill en una celebridad nacional casi de la noche a la mañana. Cuando él viajaba en un tren blindado, fue emboscado por fuerzas enemigas. Los descarrilaron en el tren. Churchill ayudó a evacuar a los heridos bajo el fuego y luego fue capturado. Lo llevaron a Pretoria como prisionero de guerra y a las pocas semanas escaló la pared del campo de prisioneros aprovechando un momento de descuido de los guardias y huyó solo, sin hablar el idioma, sin mapa preciso, en territorio enemigo. Viajó más de 480 kilómetros escondido en vagones de carbón, refugiado por simpatizantes, durmiendo en minas abandonadas hasta cruzar la frontera y llegar al territorio seguro. Fue capturado como prisionero de guerra a los 25 años, escapado solo de un campo en Sudáfrica y recorrió 480 kilómetros en territorio enemigo para ponerse a salvo. Cuando regresó a Gran Bretaña era famoso y lo convirtió todo en un libro que se hizo famoso y fue bestseller de inmediato. En 1900 entró al Parlamento como miembro conservador. Tenía solo 25 años. La carrera política que lo llevaría al destino había comenzado. Pero antes de llegar al poder tendría que pasar décadas en el desierto, décadas de fracasos, errores graves y la oscuridad que él mismo llamaba con dos palabras: el perro negro. Fue una de las figuras más prolíficas y activas de la política británica del siglo XX. Cambió de partido 2 veces, ocupó docenas de cargos de gobierno, fue primer lord, ministro de Interior, ministro de Defensa, secretario de Guerra, pero debajo de esa fachada de energía descomunal, Churchill cargaba algo que hoy reconocemos como una batalla permanente con la depresión. Para describir lo que él vivía, un animal que lo seguía, que aparecía sin aviso, que se instalaba sobre él y le robaba los colores al mundo. El perro negro parece estar bastante alejado de mí ahora. Es un alivio tan grande, todos los colores vuelven a la imagen.
Eso le escribió a su esposa Clementina en 1911, después de enterarse de que un médico alemán había curado la depresión de una amiga. Creo que este hombre podría serme útil si mi perro negro regresa, comentó. No era un estado de ánimo pasajero. Los historiadores documentaron periodos en que Churchill permanecía días en cama, sin energía, sin apetito, sin interés en nada, sin poder concentrarse. La hija de él lo confirmó décadas después. Él mismo habla de su perro negro, comentó, y tuvo momentos de gran depresión. Sin embargo, añadió que el matrimonio con Clementina y el descubrimiento de la pintura encerraron en gran medida al perro negro. Y ahí llegamos a la persona que fue. Según los que lo conocieron, la verdadera columna vertebral de su vida fue Clementina. La conoció en una cena en 1908. Ella tenía 23 años, era de familia modesta, lo que escandalizó a los círculos aristocráticos. Él era ya político conocido, de 33 años, con una fama de difícil y egocéntrico. Se casaron en septiembre de 1908 y fue el matrimonio más extraordinario de la política británica del siglo XX. No fue fácil. Churchill era absorbente, impredecible, emocionalmente demandante, y Clementina era quien equilibraba todo: la familia, las finanzas, el humor de Winston y sus propios episodios de agotamiento. Siempre se dirigían el uno al otro por apodos de animales. Clementina era Gata, y sus cartas, que se escribían toda la vida, incluso cuando vivían en la misma casa, estaban llenas de una ternura real que Churchill raramente mostraba en público. Con Clementina encontraron otro refugio: la pintura. En 1915, después de uno de los peores fracasos de su carrera, fue forzado a renunciar. Tenía 40 años y su carrera política parecía terminada. Una tarde su cuñada tomó una caja de pintura de sus hijos y la puso frente a él. Churchill miró los colores, tomó un pincel y pintó, y eso lo salvó. La pintura entró a mi vida como una amante protectora. Si no fuera por la pintura, no sé cómo habría sobrevivido. Durante el resto de su vida, Churchill pintó más de 570 cuadros, paisajes, mares, jardines, escenas del sur de Francia. Cuando el perro negro llegaba, él tomaba el pincel. Era su meditación, su terapia, su válvula de escape. Existe una documentación por los historiadores. Los periodos más oscuros de su vida son también los más prolíferos en términos de producción artística. Cuando fue derrotado en las elecciones de 1945, inmediatamente después de ganar la guerra, se fue 3 semanas a Italia y pintó más cuadros en ese tiempo que en cualquier otro periodo similar. La pintura no era un pasatiempo, era como Churchill sobrevivía a sí mismo. Entre 1933 y 1939, Churchill pasó por lo que se le conoce en la historia como sus años en el desierto. Tenía cargos secundarios o ninguno. Nadie lo escuchaba y él gritaba en el vacío sobre un peligro que nadie quería ver. Adolfo Hitler había llegado al poder en Alemania en 1933 y él lo identificó inmediatamente por lo que era: no un político más, no un líder popular pasajero, una amenaza existencial para Europa. Fue a la Cámara de los Comunes a decirlo una y otra vez, con datos, con argumentos, con urgencia, y fue abucheado, ridiculizado, llamado alarmista. Sus propios colegas conservadores lo ignoraron o lo atacaban. Tuviste que elegir entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor y tendrás la guerra. Eso le dijo Churchill a Neville en la Cámara de los Comunes en 1938, cuando éste regresó de Múnich con el famoso acuerdo con Hitler. El salón rugió en su contra. Era el héroe del momento Neville. El villano era él. Un año después, Hitler invadió Polonia. La guerra llegó exactamente como él había predicho. Y entonces todo cambió. El rey necesitaba a alguien que pudiera resistir, y el nombre que sonaba con más fuerza, aunque también con más resistencia, era el único que había tenido razón sobre el tiempo: Winston Churchill. El 10 de mayo de 1940, a los 65 años, se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña, al mismo día que Alemania lanzaba un ataque definitivo sobre Europa Occidental. En ese momento, Gran Bretaña estaba sola. Francia caería en semanas. Estados Unidos aún no había entrado en la guerra. La URSS tenía un pacto de no agresión con Hitler.
y dentro del gabinete una presión constante para explorar un acuerdo de paz con Alemania. Churchill rechazó esa opción con la misma firmeza con que había rechazado toda su vida los caminos fáciles, y luego fue a la Cámara de los Comunes a dar su primer discurso como primer ministro. El 13 de mayo de 1940, 3 días como primer ministro, Gran Bretaña ya en guerra, el futuro del mundo libre en la balanza, Churchill se levantó en la Cámara de los Comunes y dijo lo siguiente: no ofreció victoria fácil, no ofreció paz cómoda, ofreció la única cosa que tenía para dar. No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la clase más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Me preguntan, ¿cuál es nuestra política? Puedo responder en una sola palabra: es la victoria. Victoria a cualquier costo. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria por largo y duro que sea el camino. Porque sin victorias no hay supervivencia. La Cámara guardó silencio y luego estalló en aplausos. Semanas después, el ejército británico estaba atrapado en las playas, más de 338,000 soldados y 120,000 franceses cercados por las tropas alemanas. La operación para rescatarlos, la operación Dínamo, fue un milagro logístico. Barcos de pesca, botes de placer, cualquier embarcación disponible cruzó el Canal de la Mancha. Churchill tenía que hablar al Parlamento, tenía que escribir un desastre militar histórico sin hundir al espíritu de la nación. Y tenía que preparar al pueblo para lo que vendría, posiblemente una invasión alemana de la isla. Y dijo: lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Esas palabras, esas 46 palabras, no las escuchó la nación en la radio ese día. Churchill las pronunció en la Cámara de los Comunes, sin transmisión en vivo. La BBC solo leyó noticias sobre el discurso, pero se filtraron, se propagaron en boca de periodistas, en cartas entre ciudadanos, entre conversaciones susurradas en los refugios. Los discursos de Churchill tenían un mecanismo específico, no eran improvisados, los trabajaba durante días o semanas, los escribía a mano primero. Luego los dictaba a su secretaria, quien los transcribía en páginas con líneas muy cortas, casi como un poema, para que Churchill supiera exactamente dónde respirar, dónde pausar, dónde acelerar. Su control del ritmo era el de un músico. Usaba la repetición, la anáfora, para crear impulsos. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. 5 lucharemos, 5 golpes de tambor. Los historiadores han documentado que entre julio de 1940 y mayo de 1945 su índice de aprobación popular nunca bajó del 78%. En el momento más oscuro de la historia moderna de la Gran Bretaña, Churchill era lo que su pueblo necesitaba. En 1953, 8 años después de la victoria, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, no de la paz, de literatura, por sus 6 volúmenes sobre la Guerra Mundial, su historia de los pueblos de habla inglesa y por sus discursos, porque Churchill era también y ante todo un escritor de primera línea. Churchill fue premiado con el Nobel de Literatura. Publicó más de 40 libros y escribió más de 15 millones de palabras a lo largo de su vida. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. Churchill salió al balcón. La multitud rugió. Fue quizá el momento de mayor gloria en la historia política del siglo XX. 2 meses después, perdió las elecciones generales. Arrasadoramente, el Partido Laborista ganó con mayoría absoluta. El hombre que había salvado a Gran Bretaña fue votado fuera del poder por los propios británicos que había salvado. El humor negro de la historia en su forma más brutal. Clementina intentó buscar el lado bueno. Quizá es una bendición disfrazada, comentó. Y Churchill respondió, con la sequedad que lo caracterizaba: por ahora está muy bien disfrazada. Se fue a Italia a pintar 3 semanas, el periodo más productivo de su vida artística, y regresó a la política a los 77 años, en 1951. Ganó nuevamente las elecciones y volvió a ser primer ministro.
En 1953, cuando recibió el Nobel, era también caballero del Imperio, por decisión de la reina Isabel II. El 24 de enero de 1965, Winston Churchill murió de un derrame cerebral en su casa de Londres. Tenía 90 años. Su funeral fue de Estado, uno de los mayores funerales de Estado del siglo XX. Los líderes del mundo asistieron. Fue enterrado en el pequeño cementerio de la iglesia San Martín, cerca de donde nació. Una tumba sencilla, su nombre, las fechas y nada más. Un legado tan grande que es difícil de abarcar. Nos deja momentos en que solo un ser humano en el lugar correcto, en el momento correcto, con la combinación correcta de valentía y preparación y visión, puede cambiar el curso de los eventos. Nos deja la demostración de que los años en el desierto no son desperdiciados, que las décadas de Churchill pasó siendo ignorado, acumulando experiencia, leyendo historia, escribiendo, pensando, luchando con sus propios demonios internos, fueron exactamente la preparación que necesitaban para 1940. Nos deja la demostración de que el perro negro, la depresión, los miedos internos, la oscuridad personal no impide la grandeza, puede coexistir con ella, puede incluso alimentarla. Nunca te rindas, nunca, 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 en nada, grande o pequeño, importante o trivial. Nunca cedas ante la fuerza, nunca cedas ante el poder aparentemente abrumador del enemigo. Muchos tienen depresiones con que luchar. Si tú sufres de ellas, inspírate que puedes trabajar en ella como lo hizo él. Demostró que el coraje no significa ausencia de miedo, significa avanzar a pesar del miedo. Tuvo fracasos enormes, fue criticado, subestimado, humillado políticamente y aún así siguió adelante. Quizá esa sea la lección más poderosa de su vida. Los momentos más oscuros no siempre destruyen a las personas, a veces revelan quiénes realmente son. Y en el caso de Churchill, revelaron a un hombre imperfecto, pero imposible de quebrar. Gracias por acompañarme en este episodio. Hoy aprendimos que los grandes líderes no nacen perfectos, nacen humanos con miedos, con dudas, errores, pero con una decisión firme de no rendirse. Si te gustó este episodio, compártelo, porque las historias de personas que dejaron un legado merecen seguir vivas. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto.